más de 12 millones de personas desplazadas, con más de 60.000 muertos, heridos. Bueno, es tremendo. Yo tuve la posibilidad de viajar y de estar en Puerto Sudán. Una mujer que me dijo, lo único que yo quiero es estar en un lugar seguro, no me importa nada más. Y cuando la necesidad es tan primaria, digo, tan Las básica, básicas, sí. necesito seguridad, nada más. Viste, como no te estoy pidiendo comida, no te estoy pidiendo una casa, no te estoy pidiendo, necesito seguridad porque quiero que mi hija tenga seguridad, ni siquiera es para mí. Yo estoy dispuesta a lo que sea, con tal de que mi hija pueda crecer en un entorno seguro y en donde yo no tenga miedo todos los días de mi vida en que algo le vaya a pasar por estar en una situación de conflicto. El mundo, la idea es que el machismo no se, o sea, que el feminismo no se convierta en un machismo a la inversa. No es así, no está planteado, no es la idea. O sea, la idea no es que antes gobernaban los hombres, ahora gobiernan las mujeres. Todo lo contrario, es llegar a la igualdad. O sea, es otra. Entonces, cualquier discurso extremista que grita, digo, poniéndolo en palabras, ¿no? Digo, que hace un video en donde dice, esto no puede ser así, porque no sé qué. No importa qué estés diciendo, pues te tomo los dos extremos, ¿no? Digo, de un lado y del otro. Lo único que puede generar es adeptos. Es personas que quizás piensen similar y que digan, sí, yo te banco, sigo con vos, no sé qué. Pero no genera conversación, no genera un diálogo, no genera un escuchemos a alguien que piensa distinto. Porque el que piensa distinto está del otro lado del grito. Y no me interesa conversar con esa persona. Cami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Terror Pescas. ¿Todo bien? Muchas gracias. Muchas gracias por recibirme a la distancia. Que hace poco me comentaste que hace poco estaba, cuando te escribí, que estabas en Mijas justo al lado. O sea. Estuve de viaje por ahí. Una pena no haber hablado antes porque nos veíamos en persona, pero sí estuve visitando el sur de España, que me pareció hermoso. ¿Estuviste de vacaciones, trabajo? Esta vez de vacaciones, así que disfrutando un poco de la parte más turística, pero bueno, suelo ir bastante por trabajo, así que estuvo bueno ir desde otro lado también, ¿no? A relajar. Me alegro, es un buen sitio para relajarse. Cami, yo te conocí haciendo así zapping por YouTube, de esos que vas saltando los shorts, ¿vale? Ese zapping que nos gusta tanto. De pronto me encontré un vídeo tuyo en el que hablabas de cómo hay algunas supuestas ofertas perfectísimas que sirven de gancho para captar a jóvenes de otros países y las llevan a que se prostituyan en otro país, les quitan los pasaportes, etcétera, etcétera. Yo dije, vaya, o sea, pasaba de ver un vídeo de, yo qué sé, ni me acuerdo de un TikToker o de Bad Bunny, lo que sea, y de pronto me saltó el tuyo. Y empecé a ver más cosas tuyas y vi que tratas muchos temas de derechos humanos y me gusta mucho tu enfoque porque le das un enfoque periodístico a un mundo que está lleno de hype, ¿no? Y has conseguido que el formato short puedas explicar algo y que la gente pueda entender, pueda empatizar y lo haces con mucho rigor. O sea, eres muy creíble cuando hablas y eso es muy bueno. Se nota la experiencia que tienes. Entonces, quería empezar preguntándote, o sea, ¿cómo haces el salto? Porque tú eres periodista, entiendo que vienes de la clase tradicional de periodismo y demás. ¿Cómo haces el salto a adaptarte al medio digital como TikTok, YouTube y demás? Bueno, como bien decís, yo soy periodista, estudié periodismo y comunicación social ya hace más de 10 años y en un momento en donde las redes sociales recién eran muy incipientes, ¿viste? Era más o menos, para que nos ubiquemos en el tiempo, era 2010, 2011, 2012, por esa época en donde Twitter era como la única red social que realmente se movía y bueno, y Facebook, que obviamente estábamos todos, pero no desde un lado periodístico o informativo, sino puramente entretenimiento. Sí. Y recién empezaba un poco Instagram, pero bueno, no era el uso que le damos hoy en día a estas redes sociales. Y me pasó que un poco el interés personal de empezar a mover el periodismo para ese lado es que yo trabajaba en uno de los medios más grandes de Argentina, que es el diario Clarín, que es un medio muy tradicional, histórico y el más popular de Argentina, si querés, pero trabajaba en la sección joven, que era un suplemento que se llamaba Suplemento Sí, en papel, y redactaba noticias para este suplemento, y le hablábamos a los jóvenes. Yo en ese momento tenía 21 años, 22 años, y se supone que le hablaba a mis amigos y a la gente que tenía mi edad.
Pero la gente que Pero tenía mi edad no sobre leía. todo tipo de temas, sobre cualquier tema de Sobre todo política, sobre música, ¿vale? entretenimiento, cultura joven, pero muchos Mm, recitales, muchos artistas. He entrevistado mm. a alguno de los cantantes que como fan me encantaba. Pero me pasaba que, claro, yo redactaba notas escritas y yo sabía que a la gente a la que le hablábamos no lo leía, porque ya no leía los diarios, o sea, ya no compraba el diario en papel. Ok. Entonces empecé a ver como una dificultad de decir, bueno, le estoy hablando a un público que no me lee, Ujú, ¿cómo hacemos para poder llegarle? Y sí estaban las redes sociales. Entonces empezamos como equipo a decir, bueno, ¿de qué manera podemos empezar a comunicar lo que nosotros hacemos en las redes? Y ujú, empezamos de a poco, todos lo estaban haciendo, pero el medio en ese momento, que era un medio muy ujú. grande, que vivía de las ventas de los diarios y de la publicidad, no veía, como que decía, bueno, sí, cuando tengan tiempo libre háganlo, pero como que no era un objetivo, ¿no? Ujú, Y a medida que fue pasando los años, yo fui mutando me fui cambiando a otros medios y siempre me pareció interesante la forma de poder llegarle, ¿no? Digo, uno hace periodismo para comunicar y para poder hablar de ciertos temas, y me parece que poder llegar al público es una parte clave. Entonces hay que empezar o sea, uno tiene que estar todo el tiempo adaptándose a dónde está ese público y a qué formato es. Entonces, un poco quizás más filosóficamente es eso, es decir, bueno, mi objetivo es que la gente conozca estas historias. Las que contabas, por ejemplo, yo trabajo para un medio que se llama Antártica Press, en el que hacemos documentales sobre temáticas sociales alrededor del mundo. Son ujú, situaciones que suceden en distintos países del mundo. ujú, Y quizás gracias a eso yo tengo acceso, por estar todo el tiempo conectada con esos temas, a distintas ujú, noticias que pasan en otros lugares y que yo ujú, sé que no están en la agenda de los medios acá en Argentina y en Latinoamérica, por lo menos, ujú, digo, ¿no? Dependiendo, ujú, hay otros países en donde sí lo están. En España muchas veces tampoco, digo, ujú, porque conozco la agenda. ujú. Eh, entonces, un poco el incentivo es, bueno, a mí me parecen interesantes estas noticias, son cosas que suceden en otros lugares, ¿de qué manera puedo comunicarlas de una manera distinta? Y a partir de ahí es que Ok. empecé a hacer videos para redes sociales, sobre todo TikTok, pero bueno, Instagram, YouTube Ujú, Shorts, digo, en ese formato. Desde un lado genuino de a mí me parece interesante, me encantaría que más gente conozca lo que está pasando en estos lugares del mundo y ujú. lo comparto. Con mi experiencia periodística, con mi saber de cómo hacer estos videos. Y bueno, y me encontré, la verdad, con una sorpresa muy grata de encontrar una gran cantidad de gente que también le interesan esos temas, ¿no? Que parecen Claro. olvidados por el mundo. Eh, y generar como de a poco una comunidad en donde esta gente quiere saber Mm. de los mismos temas que a mí me interesan, que quizás yo me sentía, no te digo Un bicho sola, raro, pero ¿no? bueno, ¿viste? Como, ¿a quién le puede interesar esto? Ya, hablando de esto, eso que comentas de descubrir historias que igual no están en la agenda de muchos medios, hay una historia muy interesante que sacaste que fue la de Sudán, ¿no? Lo que está pasando ahora en Sudán, que son las mayores catástrofes humanitarias que estamos viviendo a día de hoy y que no están ocupando ninguna primera plana. Entonces, tú desde tu perspectiva como periodista, ¿por qué crees que cuando tenemos diferentes tipos de conflictos alrededor del mundo, hay algunos que interesan más comunicar, hay algunos de los que se interesa más comentar, algunos en los que incluso los mismos medios, la política o la sociedad nos invita a tomar partido, pero hay muchos otros que en este caso me atrevo a decir que llevan, no sé, un poco más prolongados en el tiempo, son incluso mucho más graves porque no tienen los recursos que puedan tener los demás y que pasan completamente desapercibidos. ¿Por qué hay unos en los que ponemos foco y otros que dejamos que pasen completamente desapercibidos? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que, a ver, yo soy argentina, vivo en Mm, Argentina hoy en día, si bien viajo mm, bastante, pero conozco más el paño de los medios en mm, Argentina y en Latinoamérica, si querés, ¿no? Digo, como para ujú, poner un poco de contexto. ujú, Creo y considero que muchas veces se satura de información los medios. Acá mm. en Argentina, por lo menos, y en Latinoamérica no se le da mucho espacio a lo internacional Ok. en los medios normales. Somos muy centristas en lo que pasa acá y entonces hablamos siempre de la política de acá y la verdad es que el espacio real, incluso
cronometrando en espacio de noticieros en la televisión o en páginas de diario que pueda haber, es mucho menor. O sea, no hay tanto espacio, entonces eso hace también que las noticias que lleguen sean menos. Creo que en este momento el conflicto de Sudán, que como bien decís es la crisis humanitaria más grande del mundo en este momento, con más de 12 millones de personas desplazadas, con más de 60.000 muertos, heridos, bueno, es tremendo. Yo tuve la posibilidad de viajar y de estar en Puerto Sudán acompañando a la ONG Solidar, que llevó donaciones para la Cruz Roja local, para la Media Luna Roja Sudanesa. Y me parece que por un lado, o sea, lo que está sucediendo en Sudán se da en un contexto de la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza, que son conflictos históricos que quieras que no, o no al mundo occidental le llegan más cerca porque creo que hubo más migración de ese estilo, por lo menos a América. O sea, la verdad es que hubo poca migración sudanesa a Argentina particularmente, pero a Latinoamérica, entonces creo que a veces esas situaciones parecen como más lejanas porque falta como gente que pueda contar sobre ese lugar en el mismo momento. Siempre digo que acá en Argentina es gracioso porque cada vez que pasa algo en el mundo buscan al argentino que esté en ese lugar para poder entrevistarlo, ¿no? Porque de alguna manera se cree que lo hace más cercano. Digo, a veces parece que... Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. ¿Qué recuerdas de...? Pero podríamos empatizar también con un ser humano que de otro país, ¿no? ¿Qué recuerdas de tu visita allí exactamente? Sé que hiciste algunas entrevistas, pero entiendo que de entre lo que se graba, a lo que viviste tú, a lo que se edita y luego lo que sale, no puede salir todo. Entonces, ¿alguna anécdota, alguna historia, algún evento en especial o alguna sensación en especial que tú tuvieras cuando estuviste ahí en Sudán? Sí, a ver, fue una visita corta, fueron 3 días, la verdad es que no, digo, está bueno siempre decirlo porque si no parece como que uno, digo, hay muchísimas personas, sobre todo que trabajan en ONGs, que están meses ahí, que conocen mucho más el paño del día a día y del conflicto. Lo mío fue una visita corta en donde pudimos visitar 3 centros de desplazados de personas de distintas partes, de distintas provincias de Sudán que tuvieron que huir de sus hogares y que viven en Puerto Sudán. Después de que yo fui en marzo, en abril las RSF, que son las fuerzas paramilitares que están combatiendo contra el ejército de Sudán, bombardearon el aeropuerto de Puerto Sudán, que era el único aeropuerto internacional habilitado para el ingreso de personas extranjeras, con lo cual es una situación complicada de alguna manera, porque era como una ciudad en donde se protegía del conflicto, era en donde estaba el gobierno de Sudán operando y donde están también las distintas organizaciones internacionales que traen ayuda. Así que la situación un poco cambió desde que me fui, porque entiendo que la inestabilidad creció. Pero sí yo creo que es muy impresionante el entender y mirar en primera persona lo que es ser una persona desplazada, ¿no? Digo, como una mujer que me dijo, lo único que yo quiero es estar en un lugar seguro, no me importa nada más. Y cuando la necesidad es tan primaria, digo, tan básica. Las básicas, sí. Necesito seguridad, nada más. ¿Viste? Como, no te estoy pidiendo comida, no te estoy pidiendo una casa, no te estoy pidiendo... Necesito seguridad porque quiero que mi hija tenga seguridad, ni siquiera es para mí. Yo estoy dispuesta a lo que sea, con tal de que mi hija pueda crecer en un entorno seguro y en donde yo no tenga miedo todos los días de mi vida en que algo le vaya a pasar por estar en una situación de conflicto. Claro. Eso no deja de traspasarte y de sentirte una persona muy privilegiada por dar eso por sentado y de tratar de gritar al mundo como, miren esta situación, hagan algo, por favor hagan algo, porque uno sí se siente muy chiquito. Sí. Como muy... Impotente. ¿Qué puedo hacer, viste? Y al mismo tiempo también encontrar personas locales que fuimos a conocer una fundación de ahí, que son 2 personas que trabajaban en la capital y que se movieron a Puerto Sudán, y que lo que hacen es talleres de confección y como de manufactura básica, pero en realidad es una excusa para poder charlar, porque
al vivir situaciones tan traumáticas es muy difícil al principio, o sea, uno está en modo salvarse la vida, digo, sobrevivir, entonces es muy difícil poder sentir todo el trauma que uno va transitando. Y ellos lo que hacen es taller de confección, de tejido o de hacer collares, digo, como cosas muy manuales que en realidad lo que habilitan es poder empezar a armar comunidad, empezar a charlar de lo que pasa, empezar a sentirse un conjunto dentro de un lugar que ya no es el propio, ¿no? Digo, dentro de una comunidad que no es la propia de estar viviendo en esos lugares. Así que desde una tristeza absoluta hasta esperanza en personas comunes, digo, sin pensar en Claro. los gobernantes, ¿no? Es muy curioso eso que comentas de... bueno, la gente que está allí, que se preocupa por ayudar, porque como tú bien has dicho, en esa situación todo el mundo busca cómo salvarse el pellejo. O sea, yo me preocupo de lo mío, de mi gente, pero las personas de las que acabas de hablar, incluso gente que viene de fuera, desde ONGs y demás, que van a ayudar, me resulta, yo no entiendo que enfrentarme a algo así, pero me resulta interesante el hecho de, sabes que voy a un sitio donde hay peligro, donde hay una inestabilidad, donde sé que me estoy jugando la vida y aún así voy porque quiero ayudar genuinamente. Eso es interesante, ¿eh? Eso es muy interesante. Sí, siento que parte desde una base de decir, bueno, yo tuve la posibilidad de ver esta situación, ¿qué hago con esto? Digo, y hasta de una culpa de no hacer nada. Digo, como Bueno, accionar desde esa culpa de decir, ¿y si no hago nada, qué informarte. pasa? Eso ya es mucho. O sea, Claro. informarte, claro, ya es mucho. Pero bueno, siento que siempre te sentís, o por lo menos con muchísimas personas que entrevistamos que se dedican a esto y que incluso uno desde afuera dice, da su vida ¿viste? Por ayudar y por el conflicto, todos te responden como, bueno, pero lo mío es un granito de arena. En realidad no es suficiente, ¿viste? O sea, siento que cada vez que te metes más también ves que la ola es más grande y que es más difícil arreglar las cosas. Siento que es un trabajo también poder contentarse con lo que uno puede hacer y está en sus posibilidades, ¿no? Ya. Sobre todo si hay muchas vidas en juego y niños, es... cuando a raíz de tu vídeo, yo sí había escuchado el conflicto antes, pero a raíz de tu vídeo profundicé un poco más, porque al no ocupar las primeras planas y al final cada uno tiene su vida, te distraes con otras cosas, luego cuando vi tu vídeo, luego volví a informarme sobre el tema y ves imágenes, es muy triste esa situación. Y hablando de esto, y antes de cerrar este tema, quería preguntarte, cuando tú vas a un sitio así, y esto creo que es un debate filosófico que tenéis los periodistas, ahora tú ya me dirás si es así, cuando vas a un sitio así, el otro día le escuché a una entrevista a Arturo Pérez Reverte, que dice que cuando iba a cubrir situaciones de guerra en otros países, él se metía en la mente que su misión era informar, por tanto, evitaba intervenir lo máximo posible, porque imagínate que si, yo qué sé, tiraban una bomba o disparaban a alguien, él se centraba más en informar que en hacer de enfermero, por decirlo de alguna forma, ¿no? E incluso se enfadaba con algunos compañeros que cuando su cámara quería, por ejemplo, socorrer a alguien que había caído herido, decía, no, tu trabajo es informar, si quieres salvar vidas, hazte enfermero, ¿vale? Cuando lo oyes así de primera vista, pues puedes pensar que cruel Arturo Pérez Reverte, pero si lo reflexionas piensas, oye, está haciendo su rol. Tú en este sentido, como periodista, ¿qué haces o qué harías en una situación así? O sea, ¿tendrías claro que tu misión es informar o tirarías más por echar una mano ya más directamente? Siento que es un conflicto ético que está muy presente, ¿no? Digo, y que incluso es muy juzgado, porque digo, una respuesta como la de Arturo Pérez Reverte puede ser muy criticada, ¿no? A mí me gusta pensar que primero somos humanos, ¿no? Okay. Entonces, y ahora desarrollo, porque eso diría, sí, la verdad es que si yo estoy haciendo una cobertura y veo una persona que la está por atropellar un auto, primero voy a sacarla. Okay. Porque si no me interesa más la noticia de que la atropellaron, o sea, no sé, estoy poniendo como casos puntuales, ¿no? Entiendo. Pero también me parece que hay que tener cuidado con el síndrome del héroe, de decir como, si yo voy a un lugar a cubrir, o sea, una cosa es si vos estás solo en esa situación y qué haces. Ahora, si vos estás en una situación en donde hay profesionales que se dedican a eso, hay que también tener en claro cuál es tu lugar
y que hay personas que están más capacitadas, porque quizás uno se quiere meter por este síndrome de querer salvar al mundo y quizás hace más cagadas que arreglo. Sí. Ponerle Claro, la puede palabra en pasar. español de cagadas, pero... No, o sea, aquí puedes decir lo que quieras, no te preocupes. O sea, me parece que sí tu rol es informar, ¿a qué costo? Es algo muy personal. Para mí, bueno, yo por ejemplo investigué y trabajé, hicimos varios documentales y seguimos en contacto por el tema de la mutilación genital femenina, ¿no? Y visitamos distintos países en donde se practica la mutilación, conocimos mutiladoras, conocimos personas sobrevivientes y demás, y cuando estábamos charlando al respecto, a veces surgía la pregunta interna de, che, estamos yendo a una ciudad en Kenia, cerca de la frontera de Somalia, en donde sabemos que se practica y que hoy en día se practica. Si nos dan la posibilidad y encontramos la forma de ir a grabar una mutilación, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Os Yo le permitieron decía, grabar alguna? Perdón que te corte. no, ¿Os no, permitieron grabar? Vale. no grabamos alguna y yo no sé si podría grabar alguna. Entiendo. O sea, a modo personal mío, ¿eh? Entiendo. Sí. Para mí ese es un límite. Yo sé que le van a hacer Un daño. un daño y algo malo a una niña, que escuché a muchísimas mujeres que han pasado por eso y que hoy en día son activistas en contra de la práctica. Entiendo todo el contexto cultural en donde se da, digo, o sea, puedo hacer que si querés después lo charlamos, pero Sí. digo, entiendo todo el contexto en donde se da esto, yo no lo permitiría, o sea, no enfrente mío. Que, digo, como para mí es un límite, por ejemplo. Ahí, si soy Arturo Pérez Revert, quizás él lo presencia y lo cuenta, y quizás es importante, ojo, porque, digo, también es eso, bueno, es verdad que los cambios a veces se han dado. Con la migración pasó mucho con la foto del niño sirio en la playa tirado, una foto histórica. Digo, o con Kim Phuc en Vietnam, la nena de Napalm. Digo, estas fotos es verdad que han generado cambios en el mundo y quizás mucho más que si lo hubiesen evitado. Pero son límites personales ahí. Digo, cada uno puede tomar su decisión. Yo, con el caso de la mutilación, no podría, por ejemplo. Como ejemplo, ¿no? Digo, Claro, es un dilema muy interesante, como tú dices, porque está ahí en que dices, si intervienes, igual dejas de informar. Y el hecho de que tú informes igual causa un impacto mucho mayor en el mundo que puede atraer a más gente que sí puede solucionar el problema. Entonces ahí, hablando del caso de Somalia, que el tema de la mutilación, que era un tema que quería hablar contigo, yo voy a ser honesto. Sé que debo evitar dar mi opinión para que esto sea... Yo no lo entiendo. Yo soy de Guinea Ecuatorial, vengo de un contexto de un país africano, una cultura completamente diferente a la cultura somalí y demás. Y si bien yo sé que en África, incluso dentro de cada país, hay diferentes tipos de cultura y según cada tribu, cada etnia en la que vayas, cada uno tiene normas, cada una más estricta que otra y demás, y eso siempre se incita a que lo respetes. Aún así, esa parte concretamente yo no la entiendo ni la comprendo. No sé si no la comprendo porque no puedo comprenderla o no la quiero comprender. Entonces, has hablado de los contextos culturales, de las entrevistas que hiciste a la gente allí. ¿Hay alguna, aunque tú no lo compartas, pero escuchaste algún tipo de razonamiento, algún tipo de justificación que realmente validara el que se ejerza la mutilación a niñas? ¿Algo que te hubieran dicho la gente a la que entrevistaste allí? Mira, acá en Argentina no se practica la mutilación. En América en general, el único país en donde hay una práctica de la mutilación genital femenina es en Colombia. Viajamos hace poco para conocer y es en comunidades indígenas que están alejadas de la ciudad, o sea, que viven aisladas y en su propia comunidad, ¿no? Pero digo, no es un tema que se conozca en Argentina. Entonces, al momento de ponerme a investigar, para mí era una novedad. Y traté de empezar a leer al respecto. Uno viene con sus prejuicios siempre, porque por la vida en la que vive. Entonces, apenas escuché sobre esto, entendí que era una forma de violencia, ¿no? Digo, como que si alguien me dice, le cortan el clítoris, uno entiende que es por venganza o por querer hacer un daño, ¿no? Digo, como es lo primero que uno le surge porque lo mete dentro del universo de violencia de género, que lo es.
Pero me parece que lo interesante en este caso, cuando yo empecé a leer por lo menos al respecto y a escuchar testimonios y demás, es que es una violencia, pero no es con la intención de hacer un daño, que es lo más curioso para poder entenderlo. O sea, esta es una práctica que se la realizan madres, abuelas o mujeres de la familia a sus hijas, nietas y niñas, porque creen que es la forma de prepararlas para la vida. Creen que es la manera de que esas niñas puedan tener un futuro digno en su sociedad. Entonces, esta base es difícil de poder procesar porque uno lo podría comparar con o la circuncisión en la comunidad judía o hacerle los aretes a las niñas cuando nacen en el mundo occidental. Claro. Digo, como hay algo en donde la intención es positiva, no negativa. Entonces ahí es donde uno puede comprender, porque si no es muy fácil juzgar, o sea, uno si no indica con el dedo de está mal, y es como, bueno, para que realmente, o sea, si queremos trabajar en serio para que el día de mañana no exista más la mutilación genital femenina, hay que entender bien de dónde surge, no se puede prohibir. En Colombia una de las leyes que querían aprobar era prohibición total. Y decían, bueno, lo único que lográs con eso, que ha pasado y se comprobó en varios países de África, cuando se prohíbe, porque viene desde afuera una ley que dice prohíban todo, es que lo llevas a la clandestinidad. O sea, sigue pasando, solo que no a la luz del día, pasa a la mitad de la noche en un lugar, es mucho más complicado las complicaciones de salud que pueden llegar a haber por las condiciones en las que se da. Entonces, yo creo que nada lo justifica, pero uno puede empatizar de otra manera si entiende que esa madre, esa abuela, esa mujer de la familia cree que le está haciendo lo mejor, es otro el enfoque para poder charlar al respecto y que cambien de opinión. Es educación, en muchos, es entender las complicaciones, y es que las propias mujeres de esas comunidades que pasaron por eso estén en contra. Porque ¿quién soy yo desde Argentina, que no tengo idea, que no soy parte de la sociedad, para decirte que eso está mal? O sea, ¿desde qué lugar, entendés? Si yo no entiendo el contexto. A mí me resonó desde el lado de, bueno, yo quiero conocer a mujeres que fueron parte de estas comunidades, que entienden el contexto en el que se da y que están en contra, porque me parece que eso es lo que valida y lo que realmente puede generar un cambio. Que propias mujeres que entiendan le digan, no, yo a mi hija no quiero hacérselo. Y a partir de ahí empieza a ser algo repetitivo, ¿viste? Entiendo. ¿Encontraste casos de, como tú comentas, ese número de mujeres que ahora son activistas en contra de la mutilación, es un número considerable? ¿Son gente que sigue viviendo en Somalia, han tenido que exiliarse a otros países? ¿Cómo viste la situación en ese sentido? Hay de todo, porque hay mujeres afuera, hay mujeres adentro. Yo la mayoría de las mujeres que he conocido fueron quizás mujeres que habían tenido la posibilidad de viajar o que vivían en otros países, pero sí hay muchas redes con mujeres locales. O sea, se está haciendo mucho trabajo de campo, que quizás son años hasta que se pueda ver un cambio, pero creo que lo más importante, en Madrid está Aya Ismail, que ella es sobreviviente de la mutilación, es una activista muy importante, yo la quiero mucho y creo que su trabajo es impecable, y ella es originaria de Kenia, pero cerca de Somalia, de una familia somalí, hoy vive en Madrid, pero su fundación tiene una oficina en Kenia y hacen trabajo de campo con, sobre todo, poder dar información, ¿no? De cuáles son las complicaciones reales de que una mujer, o sea, la razón principal es que consideran que una mujer con clítoris no es una mujer pura y que va a tener como un deseo sexual que no puede controlar, entonces va a terminar siendo infiel a su marido. Esto lo estoy diciendo muy mal impronto, pero para que entendamos todo de qué se trata, ¿no? Digo, entonces, una mujer mutilada es mejor para casarse porque se asegura que no va a ser infiel, sobre todo porque no disfruta del sexo. O sea, digo, está todo de la mano, ¿no? Sí, bueno.
va por ahí, pero bueno, Sí. esto no es solamente un tema de placer sexual, sino que tiene muchísimas complicaciones para las mujeres, tiene muchísimos dolores. Entonces, me parece que la información y la educación que están dando, y sobre todo poder charlar al respecto y que las mujeres que viven en estas comunidades sientan que hay un espacio para poder negarse, porque si no, no hay espacio. O sea, que ellas mismas puedan decir, no, no quiero. Pero corren peligro si dicen no, no quiero. O sea, Y no es digamos, fácil, o sea, necesitan vale. apoyo, o sea, haya cuenta que el documental, si alguien lo quiere ver, está en el YouTube de Antártica Press y está todo su Mm, testimonio. Ella cuenta que ella fue muy valiente en poder decir que no, pero a partir de que ella dice que no, su hermana, su prima, o sea, otras mujeres dijeron, ah, ¿se pueden no hacerlo? ok. Entonces, si ella fue la valiente que pudo, bueno, quizás nosotras también nos negamos. Pero hay algo muy comunitario ahí que la fuerza surge desde ser muchas, ¿no? Digo, Ok. em, Pero me pero refiero a bueno, que si corren algún tipo de peligro inminente, que sé de sí culturas puede donde ser. si te niegas, pues no solo la exclusión social, sino que tú corres peligro físicamente, o sea, que te pueden hacer daño o algo por el estilo. ¿Hay Sí, situaciones similares o solo es un tema nosotros cultural? viajamos también a Sierra Leona, Sí. en donde hay incluso políticamente un grupo de mujeres a favor de la mutilación, digo, y que son Mm, activistas políticas y que mm, tienen mucho movimiento, que quizás en otros países no lo hemos visto. ujú, Pero en donde digo, hay como una lucha muy, muy real, incluso a nivel gubernamental, si querés, ¿no? Digo, mm, nos entrevistamos con la ministra de Educación por un lado y conocimos a mujeres activistas por otro. Y, ujú. y el ser excluida de la sociedad, digo, ¿no? O sea, porque Sí. ponele que más allá de una represalia violenta, Ok. digo, que te golpeen o Mm, que haya algo violento. Más allá mm, de eso, ser excluida de una sociedad, sea cual sea, es muy complicado, por más sí. de que no haya golpes, ¿no? Digo, como por más de que no haya violencia física, Mm, porque es no contar con el apoyo de esa familia, de ese, digo, como, requiere de muchísima valentía mm. y de estar dispuesto a enfrentarte a muchas situaciones. Entonces, hemos entrevistado chicas jóvenes que quizás tenían hijos y que te decían, bueno, si no estuviese prohibido por ley, yo lo haría, porque es la forma de que ella sea parte de la sociedad. Hay un punto en donde es como más filosófico, ¿no? Digo, uno es porque es parte de su comunidad y ese Claro, grupo de pertenencia, digo, poder irte de ese grupo de pertenencia requiere de mucho. claro. Eh, Perdón, quizás me estoy yendo por las ramas, pero No, me no, parece que es interesante para entender el conflicto y que no es una ley. O sí, pero esa ley en realidad requiere de muchísimo trabajo de campo y de charlas y de un cambio, no de una penalización, sino de un cambio de cómo se entiende y cómo se ve esa sociedad. que depende de, como tú bien dices, depende de muchos aspectos. O sea, porque puede que pongan una ley, pero también la costumbre interna también tiene que cambiar. Y una cosa que tenemos en el continente que no me agrada decirlo y ojalá podamos mejorar en los próximos años es tenemos muy poca digitalización, entonces, o casi nula en muchos aspectos, en muchos sitios, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer un seguimiento, es decir, el gobierno puede sacar una ley, pero luego lo que haga la gente en su casa es muy difícil hacer una trazabilidad de si realmente la gente está siguiendo. Te pongo un ejemplo sencillo. Se sacó una ley, cuando yo era pequeño recuerdo, de, oye, pues la basura se tiene que tirar de cierta forma. Y la gente la seguía tirando como siempre. O sea, porque no había ningún tipo de seguimiento. Y eso, un ejemplo pequeño, pues trasladarlo a todo lo demás. Entonces es un poco complicado. Me ha gustado mucho lo que has dicho y ha sido como una lección de cómo intentar entender, no solo juzgar desde mi perspectiva, desde mi situación, desde mi cultura, sino entender un poco la intención que hay detrás de la cultura de la otra persona, que muchas veces, o casi siempre, no es mala. Pero y aquí te pregunto, ¿cómo se reeduca? ¿Cómo se hace ese proceso de que las normas que hay ahora fueron creadas por gente del pasado que vivían en otras circunstancias y que estamos en un mundo completamente nuevo? ¿Cómo hacemos ese switch en las nuevas generaciones? ¿Tú qué opinas? Me parece interesante lo que decías recién de tratar de entender un poco la situación y no quedarse en la indignación. Mm, Y te lo traigo y ahora, si querés, vamos a eso, pero me parece mm, interesante porque
Las reglas de las redes sociales hoy en día es indignar, es generar una sensación, un sentimiento extremo o una sensación extrema. Y a mí me pasa haciendo los videos, o sea, así como te cuento que quizás para la mutilación genital femenina hice investigación en profundidad y demás, hay otros temas sobre los que trato de que no quede solo en la indignación. Y eso es información, ¿no? Digo, es dar un poco más, porque es verdad que si yo hago un video que te indigne, o sea, que te cuento algo desde una manera que te va a generar esa sensación, va a funcionar. Sí. Lo sé. Vale. Digo, como, o sea, el sistema de las redes sociales hace que eso tenga más visualizaciones, que se vea más, que lo vea más gente. Digo, como es como está planteado. Quizás está bueno ahí, o yo me quiero sentir responsable de que, bueno, te voy a indignar, ok, pero te cuento un poco más. O sea, porque si no, volvemos a una situación en donde no hay empatía. O sea, yo creo que muchos de los gobiernos conservadores o de ultraderecha hoy que están gobernando en el mundo, lo que generan es eso, es que no haya empatía, que uno sienta que es el único y que a mí me tiene que importar solamente mi quintita y no me importa el de al lado. Por lo menos esto es una opinión totalmente personal, ¿no? Digo, pero bueno, poder empatizar con lo que pasa en Sudán, poder empatizar con una mujer que no puede decir que no en Kenia, poder empatizar, o sea, aunque nos quede lejos, aunque no hablemos el mismo idioma, aunque no conozcamos, o sea, eso es lo que nos hace mundo, humanos. De alguna manera, eso es quizás algo que me lleva a hacer los videos que en un momento me preguntabas. Pero me querés repetir la pregunta recién porque me la olvidé. Sí, de hecho, te estaba preguntando, mira, si te parece, me parece muy bien lo que acabas de comentar. Si te parece, encadeno con otra pregunta y ya luego volvemos a la que te había dicho antes. Obvio, te dirige como quieras. Justo, a ver, hay un chiste muy típico en internet, que es que cuando yo lo notaba cuando vine aquí, por ejemplo, aquí la gente cuando se va el wifi o falla algo de internet, es como la catástrofe más grande del mundo, no tengo internet, no tengo conexión. Digo, yo he estado 8 meses sin luz en mi casa. Entonces, te juro que se vive mejor, ¿eh? Te iba a preguntar, claro, tú que estás tan en contacto con al informar sobre estos temas, igual esto es una pregunta, no me la tomes a mal, de verdad, es por curiosidad pura, ¿vale? Sí. ¿Te has llegado a plantear, oye, cuando ves, por ejemplo, en Occidente, países como España, Argentina, tal, ves las luchas que hacen muchas personas, mujeres concretamente, sobre el feminismo, de igualdad de derechos y demás, y luego miras al otro lado del mundo y ves que los derechos más básicos aún hacen falta ahí para las mujeres, tú dices, igual mi lucha aquí sigue teniendo sentido porque yo aquí tengo tantos privilegios en comparación con las personas de otras partes. Y eso te hace, de alguna forma, replantearte si de verdad tengo que seguir centrándome en luchar en esto o debo, de alguna forma, colaborar a que en la otra parte del mundo tengan los derechos básicos de los que ya disfruto. No sé, a mí, poniéndome en vuestra situación, se me crea como la mente como en dos. Entonces, quiero saber en tu caso cómo es eso. A ver, yo creo que es un dilema general. Por un lado, si querés, ahora vamos al feminismo en particular, sí. Pero me parece que es un dilema general porque uno, al conocer otras realidades, obviamente que toma perspectiva y tus problemas te parecen muy leves comparado con los problemas. Digo, si cuando fui a Sudán vi mujeres y personas que vivían en carpas, entonces dice, ¿de qué me quejo yo? Que se me pasó el colectivo, no sé, digo, como claramente que tus problemas pasan a un segundo plano. También me parece que es injusta por momentos la comparación porque uno vive en su contexto y uno, digo, podés sufrir con culpa toda la vida, pero en realidad, bueno, es tu contexto y es tus problemas y uno trata de mejorar la vida que tiene, sea en el contexto que sea. Sí, esto que te decía de la empatía me parece que es súper necesaria. Y yendo al feminismo en particular, te digo, sí, obvio, estar luchando por la igualdad de salario porque gano 3 pesos menos que el de enfrente. Cuando hay mujeres que ni siquiera tienen acceso a salud o a un parto respetado, digo, como cosas muy básicas, parece insólito. Pero me parece que ahí creo que no hay una respuesta correcta y creo que es parte de las dos cosas. Es no enojarse con las luchas porque, bueno, en este contexto la igualdad salarial es importante.
Okay. Y ojalá que ese sea el problema de todas. O sea, que el día de mañana ese sea el conflicto que tengamos todas. Ahora, sí me parece que estaría bueno que quizás los feminismos de Occidente empiecen a ponerse la bandera encima de otras luchas de otros países o que se armen más redes. Yo creo que existen que quizás no tienen la visibilidad tan grande como otras luchas, porque los medios cubren lo que pasa en cada lugar y los medios que están en Estados Unidos, en Europa o en Latinoamérica tienen más, o sea, resuenan más. O sea, me gustaría sí que las luchas de otros continentes estén más presentes. Me parecería espectacular. Entiendo quizás por qué no, porque el sistema funciona así, no es que me guste, pero me parece que es parte de todo. Creo que estaría bueno Claro. que se arme una movida más grande para hablar sobre Sudán o sobre la mutilación. La mutilación hoy en día no es parte de la agenda del feminismo de Occidente. La verdad, no es una lucha. Me encantaría que las voces sean más escuchadas de las mujeres que luchan contra esto. Pero bueno, también entiendo por qué funciona así el sistema, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de verdad, es un dilema que yo he tenido y dices, claro, esta es una situación con ciertos privilegios y demás, porque luego pasa a ser como que, al final, como hemos dicho al principio, cada uno tiene su vida y al final tú estás con tus problemas y muchas veces no te paras a mirar qué pasa en otras partes del mundo. Es comprensible, somos humanos y somos así. Pero a veces dices, yo me estoy quejando de que aquí no hay wifi o no sé, pero hay otros sitios donde la gente no tiene acceso a salud y a veces te sientes culpable. No, lo que creo que está bueno de eso es sí ser conscientes todos de que vivimos en eso y tratar por momentos de, no sé, a mí me gusta pensar hay países que entran en conflicto, ¿no? Digo, por ejemplo, Sudán o Siria en su momento, ¿no? Digo, entrar en un conflicto de guerra. Si el mundo lo llevamos para un lado muy individualista, te llega a pasar a vos en tu país y ¿qué haces? Nadie te va a ayudar. O sea, Claro. ningún vecino, o sea, estás frito. Solo. Digo, la comunidad internacional o la globalización como concepto tal era justamente eso, de decir, bueno, yo puedo empatizar con una persona que es de otro lugar y puedo tratar de ayudar y no estamos presos de nuestro lugar, de nuestro gobierno, de nuestro contexto. A mí me gusta, digo, a mí me gusta charlar con personas, me gusta charlar con personas de otros lugares del mundo, de entender que las situaciones son distintas y a veces cuando estoy enfrascada y enojada por un conflicto acá en la rutina, digo, bueno, no está grave, hay cosas peores. Y en el hay cosas peores es quizás, bueno, preocupémonos de qué manera podemos ayudar para que esas cosas cambien. No solamente decir, uy, bueno, hay gente que no come. Bueno, sí, ¿qué puedo hacer para que esa gente coma? ¿No? Como, no sé. Es complicado, pero estoy de acuerdo en lo que dices, en que ya teniendo eso en cuenta de que no eres el centro del mundo y que hay gente que tiene otros problemas, eso ya dice mucho y si ya encima tomas acción, pues olé. Hablando del contexto de Sudán y de otros países, donde, por ejemplo, el tema de la mutilación, el desplazamiento de millones y millones de refugiados, hay muchos puntos donde esos aspectos dependen de la cultura, y ya concretamente en el caso de la mutilación. Como tú bien has dicho, hay una intención cultural que puede llegar es positiva de alguna forma, pero igual cuando ya se lleva eso a la práctica es donde realmente se empiezan a ver los daños. Pero cuando la gente del pueblo o la gente de esa sociedad justifica por qué hacen eso, la intención no necesariamente tiene que ser mala, ¿vale? Entonces, claro, si queremos que ahora las nuevas generaciones se conciencien y vean las consecuencias realmente negativas que hay en esas prácticas, ¿dónde se empieza? Porque si tú desde pequeño ya tienes arraigado que yo para ser parte de esta sociedad tengo que hacer esto y es la única sociedad que conoces, tengo que seguir estas normas, si sabes que si te apartas de esas normas te van a excluir socialmente, y somos seres sociales al final del día, ¿dónde hay que empezar a sembrar la semillita para que las nuevas generaciones tengan otros puntos de vista, digamos, un poco más sanos, que no tengan que mutilar a las niñas, etcétera, etcétera? Yo creo que siempre hay rebeldes o Okay. personas de esta sociedad
que no van por la norma, ¿no? Digo, como que entienden que hay otras posibilidades o que de repente ciertas situaciones de la sociedad no les gustan y quieren cambiarla. Me parece que todos los cambios sociales han venido de personas que dijeron, quizás hay otra chance de hacer, hay otra posibilidad, hay otra forma de hacer esto sin que tenga un daño. Hablando de la mutilación, digo, Claro. un daño físico, ¿no? Digo, pero puede ser cualquier otra cosa, puede ser, o sea, son personas que enfrentan el status quo, que es lo que dice cómo tienen que ser las cosas. Me parece que mientras más espacio haya para poder escuchar y tener esas conversaciones, es donde empieza el cambio. Creo que a nivel, bueno, global o por lo menos en países occidentales en los últimos años hubo muchos cambios con el feminismo y con cuestionar cuál es la situación en la que vivimos y qué queremos y qué no queremos y cómo cambiarlo. Creo que justamente lo que está pasando ahora es una contra eso, digo, a todos estos cambios y estas nuevas sociedades y es justamente personas más conservadoras que están teniendo cada vez más micrófono y que dan espacio a volver a lo anterior, ¿no? Pero me parece que la juventud hoy en día tiene una herramienta fundamental que son las redes sociales y que con eso pueden conocer, si quieren, el mundo y otras maneras de pensar. Bueno y malo, ¿no? Digo, se conectan con... Bueno y malo depende de quién lo piense, pero tienen en la mano el celular, que es una herramienta que te abre el mundo y te abre la cabeza. Ahí después está lo que cada uno quiere hacer con eso, si se quiere quedar en su rutina o si quiere buscar otras posibilidades. Yo creo que cualquier persona que está inconforme con su situación y puede buscar, y hoy en día tiene ejemplos muy visibles y muy a la mano de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, que quizás antes las cosas son así, se tienen que hacer así y punto. Y no hay posibilidad, pero también me parece que no había posibilidad porque no había forma de conectar tampoco con otras posibilidades, ¿no? Digo, como la conexión nos trae eso. Pero bueno, no sé si fui demasiado, o sea, poco práctica. No, me encanta el punto que acabas de tocar, Cami, porque eso me lleva a otra pregunta. Las redes sociales, como tú bien dices, es evidente que son una herramienta impresionante. Pueden ayudarte a conectar. Tú y yo estamos conectando, hemos conectado a través de redes sociales. Gracias a esta maravillosa herramienta que es Internet. Pero claro, aquí hay un tema, está el famoso caso de Cambridge Analytica que pasó, no sé si hace 5 años y demás, de la manipulación de datos, de introducir información sesgada. Ahora con la inteligencia artificial eso es muchísimo más fácil. Y además, el famoso algoritmo de todas las redes te muestra lo que quieres ver. Entonces, es muy fácil que una persona que tenga una idea y una ideología se mantenga en esa ideología constantemente porque el refuerzo siempre es, pues crees que todo el mundo piensa como tú. Sí. ¿Hasta qué punto esa herramienta que hemos dicho que son las redes sociales, hasta qué punto realmente pueden pasar de ser una herramienta útil que te puede ayudar a abrir la mente, a conocer nuevos mundos, y pasar a ser una herramienta que te reafirme en la realidad que tú ya tenías preconcebida y, por tanto, cada vez más te convences de que tu visión del mundo es la correcta? Entonces, estamos creando gente como, no sé si es la palabra, como fanática de su misma ideología y no crece y no conecta realmente con otros mundos, siendo que tiene una herramienta para conectar con el resto de gente. En ese sentido, tú que estás también metida en las redes sociales, ¿cómo ves la tendencia? Yo lo pienso bastante porque me parece que la tecnología avanzó muy rápido y que de repente ahora estamos tratando de ver qué hacemos con esto que surgió, ¿no? Digo, como los avances tecnológicos fueron tan grandes que de repente hay que seguir recordando que las redes sociales las siguen manejando un grupo de personas puntuales, digo, como tienen dueños, no es nadie que no conozcamos, o sea, hay muchas cooperativas alrededor de eso también. Yo no lo creo, a mí me parece que son dueños, pero no dejan de ser un negocio económico. Entonces, yo creo, o sea, creo que creció lo suficiente. Antes era como un nuevo juguete, digo, de un dueño, y de repente creció tanto que estamos todos metidos ahí adentro y en realidad ese dueño sigue teniendo intenciones de tener un beneficio económico, ¿no? Entonces, me parece que a futuro hay que trabajar mucho en la democratización de las redes, ¿no? De
de que esos dueños tengan alguna, no te digo penalización, pero bueno, pero entender qué rol tienen. Me parece que todavía estamos como tratando de entender, uno lo puede ver con los casos de Cambridge Analytica o de distintos conflictos que han habido, en donde de repente veías la imagen del Senado de Estados Unidos con hombres de 60, 70, 80 años entrevistando a Mark Zuckerberg y diciéndole, pero ¿cómo funciona? O sea, hay mucho desconocimiento. Claro. Las universidades, yo siempre digo, como yo estudié periodismo, ojalá, pues la verdad es que no lo conozco y acá hablo totalmente de una forma externa, no lo conozco, no sé cómo están las currículas hoy de las universidades, pero hasta donde yo conocía siempre estaban atrasadas, ¿entendés? Entonces, hay algo en donde la sociedad para mí tiene que empezar a tomarse las redes sociales y empezar a armar legislaciones y responsabilidades. Y está pasando mucho con el tema de la inteligencia artificial, que se ve en colegios secundarios, por ejemplo, en donde chicos arman videos subidos de tono o porno de compañeras de colegio con inteligencia artificial. O sea, le ponen la cara a ciertas situaciones. Esto es violencia. Claro. Y está al alcance de la mano y no hay restricciones. O sea, me parece que estamos como todavía con este monstruo de que no sabemos qué hacer con esto. Y por el momento creo que lo que pasa es que más allá de que como sociedad quizás tengamos que exigir que armemos un sistema para controlar todo este mundo nuevo que no sabemos qué hacer, me parece que hoy en día es como muy individual la responsabilidad, entonces es educación. Siempre está la pregunta de, bueno, los niños, ¿entendés? El acceso que tienen los infantes a la tecnología. Yo no trabajo en eso, no sé de qué manera educar, pero sí me parece interesante somos todos, o sea, hagámonos responsables, no es lo mismo. A mí me toca mucho desde el lado periodístico de que las redes hoy son agarrar el celular y decir lo que pienso y buscar gente que piensa igual y no escuchar otras opiniones, como bien decías. Como que uno termina reforzando sus ideas todo el tiempo porque te metiste en ese grupo de pertenencia que piensa las mismas locuras que vos y estás todo el tiempo reforzando que esa es la realidad. Y crees que hay millones de personas que piensan así y en realidad son 10, uno en cada país del mundo y no es representativo. Pero bueno, no importa. Yo creo que ahí sí me parece que con las desinformaciones, con las fake news, ¿viste? Uno tiene que hacerse responsable de que alguien te está escuchando. De que cuando vos subís un video, no importa si es 1, 10, 20, 1 millón, 5 millones, no importa qué cantidad. Hay alguien que te está escuchando y que te está tomando como verdad. Claro. Entonces, poder justificar eso o poder... A mí, yo porque estudié periodismo y me enseñaron que había que hacerse responsable de lo que uno decía y chequear la información y que distintas personas te lo digan para que sea verdad. Yo creo que esa educación al final no tiene que quedarse en el periodismo, tiene que ir a todas las personas que decidan crear contenido, aunque sea de tu tía Marta en una fiesta familiar, no sé, como algo de entretenimiento e información que se mezcla. Total. Además, como tú muy bien dices, al final del día somos muy vagos los seres humanos en general. Entonces, está ahí. Si yo como creador de contenido sé que digo una burrada y va a tener hype y tengo visitas, y es lo que quiero al final, porque si tengo visitas monetizo más o me vienen más marcas y lo que sea, pues guay, digo cualquier primera cosa que se me pase por la cabeza y se acabó. Y los usuarios también, que tampoco investigamos demasiado, cogemos... Vale, yo confío en Cami porque me cae muy bien, o en el Expe, y lo que diga Cami es verdad absoluta. Dogma de fe. Si Cami lo dice, es cierto, y no investigamos. No equivocar, soy humana. Claro. O sea, me equivoco 1000 veces al día, o sea, como es real. Creo que quizás es eso también. Entonces, para mí son las dos cosas: hacer responsable a los creadores de que sientan que tienen una responsabilidad a la hora de comunicar y que la lleven. O sea, no digo que no lo hagan todo lo que quieran, pero sean responsables de lo que hacen. Y por el otro lado, sí, para mí es súper necesario educar a la gente en que lo que escucha no es, o sea, puede no ser verdad. A mí me pasa que siempre me río que creo que las generaciones más grandes, o sea, los medios antes contaban la realidad, ¿no? Entonces vos leías el diario o veías el noticiero y lo que te decían ahí
uno confiaba en que esa persona había chequeado la información, ¿no? Entonces uno confiaba ciegamente en que lo que te estaban diciendo es así. Los medios, a lo largo de los años y sobre todo los últimos años, se volvieron muy partidarios. Por las intenciones económicas también, ¿no? Pero digo, depende de qué medio veas o leas, es la realidad que ves. Digo, desde políticamente hasta todo, ¿viste? Como, incluso socialmente, digo, un medio que sea partidario de Vox en España está en contra de la migración, entonces, digo, lees y ves eso. Ves uno de izquierda y ves todo lo contrario, no sé, por poner distintos ejemplos. Y me parece que las generaciones más grandes siguen confiando en lo que les dicen los medios es 100% verdad y no tiene una intención detrás. Yo creo que a medida que las nuevas generaciones ven los medios de otra manera, ven que hay intenciones, ven que llevan la información para el lado que les conviene, somos cada vez más escépticos. También por eso crecen los creadores de contenido, porque ya no hay, o sea, ya no se cree y se confía en los medios de comunicación, entonces, ¿por qué Cami me va a mentir? Bueno, quizás cambie la intención. Si a mí, acá por lo menos se viralizó mucho el tema de los casinos online, por ejemplo, que crean ludopatía en niños. Y le pagan muchísima plata a los influencers para que lo promocionen. Y bueno, al que le gusta la plata, agarra la plata y no le importa si ese chico termina adicto. Bueno, nada, me estoy yendo por las ramas, pero me parece que el concepto va por ahí. O sea, como para mí es hacer responsable tanto a la audiencia como al creador. O sea, todos tenemos que entender en dónde estamos jugando y cuáles son las reglas del juego. Las reglas del juego son que a las personas les pagan por recomendar cosas. Bueno, tenelo en cuenta cuando ves una recomendación. Exacto. Como desde ese lado. Como si ahora aquí salimos anunciando un dentífrico. Tú no lo compres porque lo digamos nosotros. Investiga por tu cuenta también, porque al final el que lo vas a usar eres tú. O sea, no... ¿Sabes? Y quizás yo lo probé y me gustó y genuinamente te lo comparto. Pero bueno, quizás no. O sea, es parte del juego, ¿entendés? Entonces es como, no creas que lo que yo digo es ley. Como, exacto. Ese es el punto. Y si no, exigime que te lo justifique. Exigime que te diga de dónde saqué el dato de que la crisis en Sudán es la crisis humanitaria más grande del mundo. Yo sentirme responsable de que si digo que, no sé, la crisis, que la ONU dice, entonces yo te digo, la ONU es la que está diciendo. La ONU dice. ¿Quién soy yo para decir? Si yo no mido cuál es la crisis humanitaria más grande del mundo. Pero bueno. Cambiando un poco de rubro, Cami, hemos hablado un poco del feminismo al inicio, pero quiero hablarlo, que nos explayemos un poco más a día de hoy, ¿vale? Hiciste un vídeo muy interesante creo que se titulaba ¿Por qué las mujeres seguimos marchando en el 8M? Perdóname si no digo el título exacto. Y me gustó bastante cómo lo trataste y el estilo y todo lo que comentabas ahí. Viendo ese vídeo, lo ves y todo lo que dices lo entiendo, lo comprendo y empatizo con ello. Pero por otra parte, hay otra serie de creadores que no es... Bueno, lo correcto no es decir que están en guerra con el feminismo, pero sí están como recriminando. Oye, llevamos décadas con el discurso de que la mujer, pues, igualdad salarial, la mujer esto, la mujer es vulnerable, hay que apoyar a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, ¿y qué pasa con los hombres? Los hombres tenemos los índices más altos de suicidios, somos los más homeless, etcétera, etcétera. Entonces, incluso están en algunos países, pues hay normas, yo no soy jurista y no igual diga algún detalle que se salga de la realidad, algunos países donde pues la mujer tiene cierta ventaja ante la ley, que si la mujer dice, pues este es un acosador, pues antes de que se haga una investigación, este ya ha pasado 2 noches en el calabozo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Realmente hay se puede decir que a día de hoy el feminismo en algunos casos ha llegado a puntos en los que esa igualdad de derecho que se quería conseguir ya es un derecho más a favor de la mujer en ciertos aspectos y en contra del hombre, o es completamente al revés. ¿Tú qué opinas al respecto? A mí me parece que es recontra válido que los hombres quieran tener luchas y por mayor igualdad y demás. Me parece un poco cómodo exigir que el feminismo
luche también por la lucha de los hombres. O sea, pónganse a hablar, hagan videos y generen sus propias luchas y salgan a las calles y el espacio está. O sea, nadie exige. O sea, me parece un poco cómodo el lugar de, pero solo luchan por las mujeres. Bueno, sería lucharlos también por los hombres. O sea, yo lucho por mi situación en donde yo me siento menos o siento que hay una desigualdad. O sea, ojalá, o sea, el mundo, la idea es que el machismo no se, o sea, que el feminismo no se convierta en un machismo a la inversa. No es así, no está planteado, no es la idea. O sea, la idea no es que antes gobernaban los hombres, ahora gobiernan las mujeres. Todo lo contrario, es llegar a la igualdad. O sea, es lo que te decía que ante algunos comentarios muy de por qué luchan solamente por las mujeres, por qué no luchan también por las luchas del hombre, me parece muy cómodo, de alguna manera. Digo, como la idea no es que el feminismo se convierta en un nuevo machismo y que las que gobiernan sean las mujeres cuando antes gobernaban los hombres. Todo lo contrario, o sea, se busca la igualdad, me parece. O sea, hacer un lugar más igualitario. Igualitario quiere decir, sí, que la toma de decisiones sea representativa, que las luchas de las mujeres estén dentro del conflicto, que sea un lugar de escucha. Si los hombres no se sienten escuchados, tienen todo el derecho del mundo a emprender sus propias luchas. También me cuesta mucho plantearlo como dos universos, porque yo tengo mi hermano, mi novio, digo, como yo convivo no son dos universos aparte, no somos dos planetas distintos, todos convivimos todo el tiempo. Y me parece que las luchas más importantes se dan justamente eso, en las comidas, en las sobremesas, en la diaria, en un café, en poder charlar desde la igualdad. Entiendo que por momentos se sienta extremo ciertas luchas y hay, como todo, hay grupos que son más extremistas que otros, pero me parece que estaría buenísimo que todos luchemos por más derechos, pero no que exijan que los colectivos que ya tienen lucha encima, también luchen por mis derechos. No, luchen ustedes, o sea, como luchemos todos juntos para la igualdad, o por lo menos esa es mi posición. Ahora, no, me parece que siempre que se rompe el status quo de una sociedad y las formas como estaban preestablecidas, genera roces y conflicto, porque yo he escuchado a muchos hombres decirme, pero yo no quiero perder privilegios. Bueno, amigos, pero, o sea, modificar las cosas y ser una mejor sociedad implica que todos perdamos un poco de privilegios y beneficios. Hay mujeres que quizás te dicen, no, a mí me encantaba, a mí me gustaría ser ama de casa y quedarme en mi casa. Y bueno, el punto es que, a mí me parece que el punto es el poder elegir, o sea, que esté la posibilidad. Si vos querés ser ama de casa y una familia tradicional, que lo puedas hacer. Nadie exige que no sea. No es que el feminismo viene a decirte todas a la calle a trabajar a la fábrica. Todo lo contrario, es, la que quiera salir a trabajar y poder sostenerse y no estar, por ejemplo, dependiente de un hombre que es violento, porque no puede salir a trabajar y generar sus propios ingresos, porque la sociedad no se lo permite, entonces está obligada a estar esclavizada de ese hombre, porque lamentablemente las estadísticas dicen que la mayoría son hombres. O sea, y acá, perdón, me encantaría, obviamente que hay mujeres que hacen denuncias falsas, obviamente que hay mujeres violentas, obviamente que, o sea, nadie dice que no. Pero si vas a ver las estadísticas, hay un sistema que prevalece que esos hombres sigan teniendo libertades que en otras situaciones no se dan. Entonces, sí, para mí la idea es que el mundo sea más igualitario, que se pueda conversar y que sobre todo exista el poder de decisión, la posibilidad de que vos puedas hacer lo que quieras, salvo ser violento, salvo, digo, ciertas limitaciones, porque la libertad existe hasta que toca al otro. Exacto. Digo, es un punto. Es un tema delicado, es un tema, y es un tema, lo que me he dado cuenta, incluso en cenas de amigos, privadas y demás, cuando sale este tema es, no conflicto, o sea, no nos armamos a madrazos ni nada, ¿no? Pero sí, es como muy sensible. Es como cuando alguien te habla de tu partido político o de tu actor favorito, de tu equipo de fútbol. La gente se lo toma como muy personal
y se pone por encima más el sentimiento que la razón. Y, por ejemplo, ese punto de vista que tú acabas de dar de no se trata de esto ni de otro, sino de llegar a un punto de equilibrio y demás, y has reconocido que, por ejemplo, en los dos bandos hay gente que es muy extrema, hay gente que echa la ley, echa la trampa, hay gente que si se da, habrá mujeres u hombres incluso que se querrán aprovechar la parte del feminismo y habrá otro, en el otro extremo de hombres que dicen, pues, todo lo que venga del feminismo es malo y no miran las otras partes. Entonces, hay como una... ¿Cómo equilibramos eso? ¿Cómo hacemos que esa conversación, que por ejemplo, que estamos teniendo aquí tú y yo ahora o en otros contextos, que la gente pueda tenerla? Que muchas veces la gente no la tiene y pone el sentimiento antes que la razón. ¿Cómo se consigue eso? O sea, a nivel de la comunicación, desde tu perspectiva como periodista y con la experiencia que tienes en todo este tiempo, ¿hay alguna forma de entablar este tipo de temas sin acabar y cada uno mirando a un lado de la pared sin hablarnos? ¿Cómo se consigue eso? Para mí es la intención. O sea, Okay. yo acá te estoy contando toda mi opinión, ¿no? Bueno, cuando yo hago videos trato de no dar mi opinión. Ok. Porque entiendo... A ver, a mí me parece que cuando una persona grita no hay conversación posible, ¿no? Okay. Digo, si alguien te está gritando, si alguien a mí me viene a gritar, yo no quiero conversar con esa persona. A lo sumo quiero gritarle de vuelta, pero no tengo ganas de poner... O sea, si alguien es violento en su discurso o grita, yo no tengo ganas de... O sea, yo te voy a poner a gritar, pero ya de por sí me tenés en contra. Exacto. Entonces, cualquier discurso extremista que grita... digo, poniéndolo en palabras, ¿no? Digo, que hace un video en donde dice, esto no puede ser así, porque no sé qué, no importa qué estés diciendo, pues te tomo los dos extremos, ¿no? Digo, de un lado y del otro. Lo único que puede generar es adeptos, es personas que quizás piensen similar y que digan, sí, yo te banco, sigo con vos, no sé qué, pero no genera conversación, no genera un diálogo, no genera un escuchemos a alguien que piensa distinto, porque el que piensa distinto está del otro lado del grito. Y no me interesa conversar con esa persona. Entonces, a mí lo que sí me parece es, estas posturas extremas muchas veces empujan el límite. ¿Por qué? Porque yo considero, por lo menos, que si bien no es positivo para el diálogo, porque no se genera un diálogo, si hay alguien extremista que dice, quiero que las mujeres sean las nuevas gobernantes y que los hombres sean esclavos, obviamente que la mayoría de la gente, el 99% de la gente va a estar en contra de esto. Pero es verdad que de repente se corre, yo me lo imagino como una línea, ¿no? Ponerle que acá te pongo el extremo, estoy tratando de hacerlo. Estamos todos acá se pone el extremo. Entonces es que las mujeres sean las nuevas gobernantes, por ejemplo. Entonces antes acá estábamos hablando de no, ¿cómo una mujer va a ser presidenta? Y de repente es, bueno, para que no sea gobernante, pero que tenga un gabinete mitad y mitad. O que, entonces como que el límite se va corriendo para ese lado, sin llegar al extremo, pero quizás el diálogo se da en eso. Lo mismo para el otro lado, ¿no? Pero entonces, yo creo que los extremos a veces sirven como el ejemplo de lo que no, pero de repente corriste la vara para un extremo tan extremo que de repente se pueden empezar a dar conversaciones que antes no eran posibles. De vuelta, no estoy de acuerdo, porque me parece que no genera diálogo. Claro, me parece que la mejor forma de generar diálogo es querer escuchar a la otra persona y entender que todos tenemos algo de verdad y que vas a entender la postura de la otra persona, pero que para que los dos podamos crecer y ser mejores, es necesario que charlemos y que pongamos sobre la mesa y que nos escuchemos. O sea, a mí, yo creo que lamentablemente hoy lo que falta es eso, es escucha, es poder pensar que la persona que está en el otro extremo, si tiene ganas de conversar, algo de verdad va a tener y vos vas a tener algo de verdad y nadie tiene la verdad. No, o sea, no existe la verdad. Exacto. Claro, es que nuestras culturas, o sea, si esto que dices es muy cierto, porque si te pones a analizar, por ejemplo, la misma cultura argentina o te vas a la cultura aquí de España o cualquier país africano o de cualquier parte del mundo, ninguna cultura está formada, no es, permíteme la palabra, no es pura, que tú dices, esta cultura, esta costumbre que tienen los argentinos de tomar el mate o de hacer no sé qué o de hacer esto otro, es pura. Si hacemos una visión etimológica, veremos que el primer argentino que surgió en el mundo es el que hizo esto y solo lo han hecho los argentinos. Pero es que hay pequeñas mezclas, que si llegaron los árabes, luego vino un americano. O sea, nuestra misma cultura, lo que consideramos nuestro, está formado por fragmentitos de otras partes. Pero no sé por qué
entendiendo eso, muchas veces nos cuesta entender que, cuando estamos hablando así de tú a tú, que la otra persona también puede tener ese fragmentito que puede completar el puzzle que a mí me falta para entender una idea. No sé qué nos pasa. Y yo el primero, que a muchas veces me pongo muy vehemente cuando tengo que defender algo mío y luego a la manera siguiente digo, ok, posiblemente Cami tenga razón o tal tenga razón. Pero luego en el momento en caliente es complicado casar eso. Pero porque si estás discutiendo, estás en caliente. Y si Exacto. estás discutiendo, vas a defenderte, porque alguien te está atacando. El punto es entender que tener una conversación no es atacar y que vos no tenés que defender nada. Como tratar de yo creo que la gente hoy en día se siente muy atacada por todo. ¿No? Digo, a los gobernantes, ¿eh? Todos parece que, viste, que los vienen a atacar y decís, vos pará, ¿no? Nadie te quiere, o sea, nadie te quiere matar. Hay un punto donde me parece que es eso, no le importás tanto a alguien, como tratar de bajar un poco como, yo hago un video en redes y perfecto, y para mí es mi mundo, pero la gente lo vio 3 minutos, en lo que hizo así, ya dejó de verlo, o sea, ya pasó, como no es tan importante tampoco, ni tu opinión es tan importante, no estás decidiendo sobre el mundo. Pero bueno, yo creo que eso sí está bueno traerlo siempre, el tema de la migración. Argentina es un país de migrantes, ¿no? Entonces quizás nos criamos mucho. Es verdad que hubo mucha migración europea, pero mucha migración latina también. Yo soy segunda generación de argentino, pero mis abuelos todos migraron y todos sufrieron la migración, entonces nos queda muy cerca. Por eso nos cuesta entender a veces, creo yo, o a mí por lo menos, la gente que es como purista, ¿viste? De mi cultura, y me vienen a robar, y me vienen a robar. Pero claro, eso no quita que, o sea, si ya estás en un sitio asentado, es tu hogar y demás, y puedo entender ese sentimiento, pero la parte esa de decir que yo soy puro y tal, yo acabo de descubrir que mi lengua es la fan en mi país. Y en la lengua fan acabo de descubrir que tenemos palabras inglesas. Digo, ¿cómo ha llegado una palabra inglesa a mi dialecto en el punto más recóndito de África? Entonces, son esas curiosidades que te dices, es que estamos conectados de alguna otra forma. O sea, estamos conectados siempre. En Filipinas, que está en el sudeste asiático, que está muy lejos de cualquier lugar hispano, hay palabras, o sea, hablan en un idioma muy distinto, con una lengua muy distinta. ¿No me equivoco? Sí, el tagalog. Tienen palabras españolas, porque en su momento fueron colonia española, acá también fuimos colonia española, digo, pero no sé, a mí me gusta la interculturalidad, el pensarnos todos cercanos, el que yo pueda aprender de lo que pasa en otros países, porque si no también es como los reyes que se casaban entre ellos y terminaban todos como para mantenerla. Mejoremos como especie. Qué peligros salieron de ahí, peligros. Claro, esos eran los ejemplos, la verdad. O sea, yo prefiero otros ejemplos, no sé, pero bueno. Oye, Cami, hay un... perdona, que te he interrumpido, continúa. No, dime. Hay un punto durante la conversación has mencionado también un poco la parte, las políticas conservadoras, las políticas más de izquierdas y demás. Quería hablar de manera objetiva, haciendo honor a lo que hemos dicho antes de cuando se habla del partido político de uno, al igual como se habla del padre de uno, de la madre de uno, del equipo de fútbol favorito de uno, del país de uno, somos como muy vehementes, ¿no? En plan, y yo siento que eres de las pocas personas con las que puedo hablar de esto porque tú tienes como un punto de vista mucho más periodístico, objetivo, y quería preguntarte, ¿es tal como nos lo quieren presentar? Es decir, hay ciertos medios, grupos, personas que todo lo que haga un partido de izquierdas es maravilloso y no se investiga. Y otro grupo que todo lo que haga un partido de derechas es maravilloso. Y al revés también. Lo que haga uno, lo que haga otro, es lo peor del mundo y no le ponemos criterio alguno, no analizamos nada. ¿Quién ha dicho esto? Lo ha dicho Abascal de Vox. Pues nada, no escucho. ¿Quién ha dicho esto? Lo ha dicho Sánchez. Perdona que... O al único político que conozco de Argentina es Milei, ¿vale? Perdona, no me he documentado mucho al respecto. Si Milei dice esto, Milei es el gran rey del mundo, o si Milei dice eso, Milei es lo peor. Entonces, ¿cómo separamos la ideología del mensaje? O sea, ¿cómo hacemos eso? Que es la parte que no... A mí me parece que la política en los últimos años se tornó muy partido de fútbol.
Digo, si soy de este equipo, todo lo que haga el otro equipo, no me importa qué, es mi contrario. Digo, y en eso, hace poco veía un video que me dio mucha gracia, de España, creo que el Ayuntamiento de Madrid, o bueno, la legislación, perdón, no sé los términos, pero como que el Congreso de Madrid, la legislatura de Madrid, en donde un partido ecológico, creo que era, perdón, no los conozco, le dio al PP una orden de ley que ellos le habían, o sea, presentaron en la legislatura un proyecto de ley, que en realidad ese proyecto de ley o esa pancarta, el PP la había presentado en el Senado o en otra cámara, ¿no? ¿Y qué pasó? El legislador del PP empieza a leer la proclama que la había presentado el Partido Verde y empieza a criticarla a morir y cómo estos y demás. Y el Partido Verde después agarra el micrófono y le dice, esto que acabas de leer y toda la crítica que hiciste la presentó tu partido. O sea, está siendo tan extremo de que no escuchás y no lees y no le das espacio a lo que presentan otros partidos, que lo único que te importa es qué nombre tiene arriba. O sea, es quién lo presentó. No te importa el contenido. Porque esto es algo creado por tu partido. La verdad es que sé muy poco de política española, así que no tengo idea qué representa cada uno más. Yo no consumo política, poco. O sea, tú de esto sabes más que yo, me acabo de enterar. Gracias por la noticia. Yo no tengo ni idea. Bueno, me pareció un ejemplo perfecto porque creo que sí es representativo a lo que pasa en todo el mundo, en donde cada uno se volvió tan pasional que no importa el contenido. Y para mí lo peligroso ahí es que no importa la gente. Porque lo único que importa es no hacer lo que hacía el anterior o mi contrario, ¿no? Digo, como siempre, acá en Argentina siempre nos reímos de que le dicen la herencia heredada. Porque cada gobierno nuevo que llega se queja de lo que dejó el anterior porque hay mucho cambio de ciclo de extremos, ¿no? ¿Viste? Viene de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Y uno dice, viene uno nuevo y cambia todo. Porque todo lo que hizo el otro, lo que sea que haya hecho el anterior está mal. Y al final no se construye a futuro así. Porque si vos cada 4 años, que acá tenemos presidente y cada 4 años cambia, si cada 4 años vos me cambias todas las reglas del juego, no hay forma de que se pueda construir a futuro. No puede haber doble legislatura, o sea, por ejemplo, si Milei gana, o sea, Milei no se puede presentar por segunda vez, por ejemplo. Sí, se puede presentar por segunda vez, puede gobernar hasta 8 años seguidos, y después se puede ir y puede volver para un tercer mandato, con máximo 3 mandatos. A mí me parece que es muy complicado lo que está pasando, y lo que hablabas de los medios, yo creo que es más periodistas que medios, si querés, porque no quiero poner a todos en la misma bolsa y porque hay medios que quizás como línea editorial son de derecha o de izquierda o demás, pero cuando vas a leer las notas, no todos los periodistas opinan igual. Claro. Yo he trabajado en un medio que era considerado de derecha y que yo conocía a todos los periodistas y eran todos militantes de la izquierda. O sea que en realidad me parece que sí, lo que pasa es que los medios, por intereses económicos y por arreglos políticos que tienen los dueños de los medios, van cambiando su línea editorial dependiendo del momento que les convenga más o menos. Sí, lo que pasa hoy es que es muy difícil escuchar personas, o sea, cada vez son más contadas con los dedos de las manos las personas que no están implicadas y que no entran en este conflicto de intereses en donde soy de un equipo político o del contrario. A mí me parece re complicado porque al final de cuentas decís, bueno, ¿y para que haya cambios en la educación, por ejemplo, se requiere de décadas? O sea, si yo cambio, o sea, para realmente ver que, no sé, cambiaste la currícula de primaria, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hasta que esa generación de niños no termine, son mínimo 6, 10 años y demás. Entonces, si cada vez que entra un nuevo gobierno tiene una forma de pensar distinta y saca la financiación de ciertos proyectos, ¿cómo se construye a futuro? O sea, vamos a ser cada vez un pueblo más pobre, menos educado, más necesitado y más dependiente de los subsidios que te dé el Estado. O sea, totalmente. Cami, eso no te hace... ¿no? Sí. O sea, eso no te hace cuestionarte, Cami. Esta es una pregunta un poco polémica.
Pero con esto que dices de la planificación, porque si los partidos están pendientes de yo tengo que rechazar todo lo que hizo el otro, entonces es como la pescadita que se muere la cola y no se construye encima de nada, sino que se vuelve a iniciar de como romper la casa constantemente. Y yo muchas veces, sé que esto es una opinión muy impopular, yo veo sistemas como, por ejemplo, el de China, que tampoco es perfecto, que realmente tiene sus imperfecciones y demás, pero que dices, este tipo puede planificar a largo plazo, porque sabe que no se va a ir de ahí pase lo que pase. Por desgracia o por fortuna, según a quien preguntes. Ese tipo puede planificar a largo plazo. Entonces, y a mí me surge siempre la pregunta cuando veo ese tipo de casos, digo, ¿la democracia realmente es el mejor sistema posible que podemos implementar a día de hoy? Porque nos hemos puesto muy cómodos con que, no digo que haya que ir a la dictadura, pero no hay otro tipo de, con tanta gente inteligente que hay en el mundo, no han encontrado otro tipo de consenso político que funcione mejor. Ya conociendo las fallas de la democracia y las de otras, como dictadura, y encontrar algo que sea mucho más beneficioso para la gente, o no interesa. ¿Tú qué opinas de eso? Algo nuevo, ¿no? Porque digo, sí. me parece que es un punto, ya conocemos todos los conflictos del comunismo, Sí. del socialismo, de cualquier tipo de gobierno. Yo creo que estamos en ese camino. También pensar que la democracia es algo estático es no darnos cuenta de lo que sucede, ¿no? Digo, como ninguno de esos sistemas es puro y creo que está todo el tiempo cambiando. Yo creo que estamos en un momento en donde las democracias se están cuestionando a nivel global, ¿no? Digo, porque hay cada vez más líderes autoritarios, porque ya hemos visto lo que sucede cuando hay un líder autoritario. Entonces, me parece que está en constante movimiento. Ojalá tuviese la respuesta, no tengo idea. Sí me parece que está bueno entender que tiene que cambiar. Yo creo que también lo que pasa con China, que hoy en día lo vemos como algo muy beneficioso, y creo que incluso con Trump en Estados Unidos y la guerra con China se está posicionando de otra manera. China también está invirtiendo en muchísimos lugares del mundo para hacerle esta guerra comercial a Estados Unidos. En África puso en África, sí, China. Yo visité Senegal y veías, viste, el país dividido en dos, entre las minas, o sea, están haciendo un trabajo de hormiga desde hace muchos años y es verdad que tienen un plan y que muchas veces uno dice, wow, mirá, qué visionarios, ¿no? Digo, ven mucho más allá de lo que uno ve. Pero bueno, los derechos humanos en China, bien, gracias, ¿no? Anda a encontrarlos. La libertad personal, la libertad de expresión, de tener hijos incluso, digo, como si bien hay cosas que se fueron occidentalizando y creo que China hizo una apertura al mundo en las últimas décadas muy importante, pero bueno, me parece que lo peligroso siempre es tomar algo como lo mejor. Durante muchísimos años tomamos a Estados Unidos como el faro para todo y hoy nos estamos dando cuenta que bueno, que no lo es. Ahora sí. El poder que tiene Estados Unidos es peligroso que esté solo en unas manos. Y que de repente ahora cuando entró Trump y decidió cortar la financiación a USAID, hay muchos lugares en el mundo, como por ejemplo los campos desplazados que fui a ver yo en Sudán, que están sufriendo porque estaba todo en manos de una sola persona. Y entonces, viste, y que la ONU, el poder de votación que tiene Estados Unidos y 3 países más, es mucho mayor a todos. Entonces, ¿quién gobierna? No sé, yo tampoco soy experta en todo esto que estoy diciendo y me falta muchísimo conocimiento al respecto. Son opiniones de ver un poco cómo funciona el mundo y qué dudas me surgen. Hay un punto en donde hay que ser escéptico de muchas cosas, incluso cuando todos empezamos a decir, tipo, mira China. Bueno. Hay cosas. ¿Por qué de repente se ve tan tentador China? No sé, como... Cada quien tiene sus intereses, ¿no? Y me gusta que digas eso porque... Y volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, estamos comentando aquí, compartiendo opiniones y demás, o sea, esto no es dogma de fe, o sea, yo soy casi un analfabeto político, yo no consumo la política, hubo un tiempo en el que lo consumía mucho, pero me notaba que estaba enfadado todo el día, entonces no la consumo por salud mental, no la consumo. Y bueno, antes de terminar, Cami, que sé que estás muy ocupada, estudiaste periodismo. Y hemos hablado un poco durante la entrevista te has planteado un poco cómo crees que
está siendo la currícula periodística en las universidades a día de hoy que crees que debería mejorar y demás? Cualquier persona, cualquier joven de 18, 17 años que se esté planteando ahora mismo y dice, oye, yo quiero ser periodista, ¿qué le recomendarías? ¿Debe seguir la currícula que le da la universidad? ¿Debe empezar a comunicar desde el inicio para ir cogiendo experiencia? ¿Qué consejo le darías? A mí la verdad es que si alguien me daría el consejo, o sea, si yo fuese a mis 18, 19, 20 años y decidiese estudiar periodismo y hubiese hablado con alguien, me hubiese encantado que alguien me diga como, si vos tenés un interés genuino en otro aspecto que fuera del periodismo, o sea, si te gusta mucho la historia, si te gusta mucho la política, si te gusta mucho las relaciones internacionales, o te gusta mucho la cultura, la música, o sea, si hay algo más que te gusta y sobre lo que te gustaría comunicar, estudia eso. O por lo menos esa sería mi recomendación. Como que la currícula sea estudiar otra carrera universitaria, hacerte experto en eso, que periodismo es un oficio y uno puede aprenderlo después, tanto sobre la marcha como trabajando al respecto. Para mí la mejor forma de aprender a hacer periodismo es haciéndolo, es trabajando con personas que se dedican a eso, en un medio de comunicación. Sí está buenísimo que arranquen. A mí cuando me escriben estudiantes de periodismo es como, bueno, no esperes que te contraten de un medio para hacer lo que vos quieras, porque muchas veces te lo vas a tener que construir vos solito. O sea, empezá a hacer contenido, pero volvemos a lo anterior, sé consciente de la responsabilidad de hacerlo. O sea, tratá de seguir las reglas de chequear la información que estás dando, de ser consciente, bueno, desde ese lado, ¿no? Como trata de ser responsable en tu forma de comunicar, aunque no sepas cómo hacerlo. Absolutamente de acuerdo. Yo veo a muchos chavales aquí que están estudiando periodismo y demás, que nos cruzamos, y hay muchos que llegan, no todos, pero hay un gran número que llegan aquí son 4 años de periodismo. Llegan a cuarto de carrera y le preguntas, vale, has llegado a cuarto y ahora ¿qué quieres hacer? Y no tienen mucha idea. No saben si quieren hacer periodismo deportivo o periodismo más de show business o periodismo político. Y van como pivotando y empiezan, por ejemplo, en formato de radio y demás, formatos más clásicos que hoy en día la gente no consume, que está bien que aprendas cómo funcionan, pero como que van como un poco por detrás y luego viene un chaval con un micrófono y tal y como que arrasa, y a pesar de que los que estudian periodismo tienen las herramientas y la formación para comunicar mejor, ser más asertivos, y no la saben aprovechar en muchos casos. Hay otros que sí están espabilados y lo petan, pero otros no saben aprovechar. A ver, yo he pasado por... Mi objetivo siempre era como, si puedo trabajar de periodismo, soy feliz. Y yo sé que el periodismo, hay muy pocos lugares para ser periodista. O sea, hay muchos más periodistas que puestos de trabajo para periodismo. Y acá en Argentina, y sé que en España y en otros lugares también, es muy mal pago el oficio. Entonces, siempre es como un beneficio. O siempre lo pensé así, ¿no? Digo, siempre es un privilegio poder trabajar y vivir del periodismo. Y siempre sentí que en algún momento se iba a cortar y que iba a tener que salir a trabajar de otra cosa porque no me iba a poder financiar, ¿no? Por eso también estudié la licenciatura en comunicación, porque dije, bueno, si tengo el privilegio de poder estudiar, si tengo que salir a trabajar en vez de ser moza o otros trabajos que también he tenido, si puedo trabajar de algo que encima me gusta, buenísimo, genial, voy por ahí. Pero también con la intención de ser periodista, yo he hecho música, entretenimiento, ambientalismo, o sea, fui pasando por muchos lugares hasta llegar a donde estoy hoy. Y creo que lo más difícil cuando hablo con estudiantes es que muchos esperan que los contraten de un medio y los pongan adelante de una cámara y que ya está, y que no entienden que en realidad... Esto es complicadísimo. Es al revés, o sea, muchas veces tenés que generarte vos el espacio. Incluso trabajando en medios, ¿viste? Siendo proactivo, diciendo... Digo, yo empecé a hacer videos porque era la jefa de redes sociales de un medio de fact-checking acá y ya lo había hecho antes, pero dije, che, yo quiero estar en cámara y voy a estar más horas de las que me corresponde trabajando para poder hacer el video. Y a partir de, digo, como requiere mucho de uno, nadie te va a regalar nada, y creo que en España tampoco, pero digo, nadie te va a regalar ni te va a posicionar en el lugar que querés, hay que construirlo. Y yo creo que las redes
sociales hoy son una herramienta espectacular para eso, porque Sí. no te requiere de nadie. Mi TikTok lo empecé yo sola en mi casa y me grabo yo hoy en día, lo hago de 0 a 100, no tengo editores, no, digo, lo grabo con mi celular, me compré un trípode y una luz barata, un micrófono y lo edito y todo, digo, como... Y es mucho esfuerzo, ¿eh? O sea, como le dedico muchas horas de mi vida a eso y muchas veces no veo rédito económico. Pero bueno, por eso siento que te tiene que llevar la pasión en muchos aspectos, ¿no? Y uno, claro, o querer llegar a algún lado, o que te... Cuando te preguntan, bueno, de qué, hace poco me preguntaron, bueno, ¿de qué falta información? Así me pongo a hacer de eso. Fue como, no, busca algo que te resuene a vos, porque si no, no lo vas a mantener en el tiempo. O sea, Exacto. Yo empiezo a hablar de algo que no me interesa, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le dedico tantas horas del día? Algo que me chupa un huevo, ¿no? Oye, ¿te fue difícil encontrar tu primer trabajo, por lo que entiendo, en el mundo del periodismo? O sea, ¿te fue complicado? Mi primer trabajo, bueno, entré como pasante en una pasantía. Y sí me pasó que entré en una pasantía y tuve mucha suerte, porque fui a una entrevista y era en un buen lugar, digo, como... Qué bueno. Eso, yo lo considero que fue suerte. Después me lo gané yo trabajando día a día, ¿no? Digo, como poniendo el cuerpo. Pero sí me pasó que cuando se terminó la pasantía, que era de 1 año y medio, yo creí que, listo, ya está, como que estoy acomodada. Y no, en realidad. No, o sea, no te ofrecieron... Seguí colaborando, pero eventualmente Vale. yo tenía que ganar un sueldo para vivir, porque nadie me regalaba la comida. Entonces empecé a trabajar de otras cosas hasta que pude volver a encontrar un trabajo fijo en periodismo, que me costó como 2, 3 años. Y ahí después empecé así en una rueda de empezar a hacer muchos más nexos con otros periodistas que trabajan en otros medios y estar atenta a las ofertas. Pero sí, no es fácil y sí requiere algo que eso sí me parece importante para todos los estudiantes de periodismo en esto de ser proactivo, que es... Hay pocos lugares, acá en Argentina por lo menos hay muy pocas búsquedas laborales para periodismo. No existe ¿viste? La búsqueda de buscamos periodista. Acá no existe. Es todo el boca a boca, es conocer a un periodista que justo necesite a alguien que... Pero la forma de la búsqueda laboral es proponerle al medio que a vos te gusta ciertas ideas de cobertura, de nota. Hacerle un sumario, o acá se llama sumario por lo menos. Entonces es buscar el medio que a vos te guste y ofrecerles contenido. Están todos necesitados de contenido. Si vos sabés hacer una nota de algo que crees que puede encajar en ese medio, ofrecéselos. O sea, escribiles, tipo, hola, ¿qué tal? Soy periodista. Pero no le digas, si buscan a alguien, llámame. Por favor. Probablemente se olviden, digo, no te conocen. Claro. Ahora, si vos le decís, quiero hacer un video, una nota o una cobertura sobre este tema que creo que encaja muy bien con tu línea editorial, quizás el editor de ese medio diga, dale, sí, me viene bien, es una nota más para mi medio y a mí me sirve. Así que esa es una gran forma de poder entrar en los medios, ¿viste? Qué bueno. Pues, bueno, yo me la apunto. Me la apunto para pasarla a mis colegas periodistas. Ya te diré cómo les va. Acá, así funciona acá, por lo menos. Y yo creo que en España puede funcionar también porque yo creo que sí también. Yo creo que sí también. Es un tema de... Sí, totalmente. Cami, un enorme placer. Aquí lo dejamos. Podría estar horas hablando contigo. Sé que esto se dice como cliché, pero de verdad podría estar horas hablando contigo. He disfrutado mucho de la conversación. Como te dije cuando te contacté, y creo que me lo has comprobado hoy al hablar contigo, tú tienes una forma de comunicar que, independientemente de las preferencias personales que tú puedas tener, que todo el mundo las tenemos, siempre intentas de alguna forma entender los dos puntos de vista. Y eso es algo que hoy, desde mi experiencia, se hace muy poco. A cualquier persona que le pregunte simplemente te da su visión de la realidad y si tú tienes otra ni siquiera te da espacio para escucharte y ni siquiera ya va con la intención de yo solo voy a vomitar lo que tengo dentro de mí y no voy a escuchar a la otra persona. Y contigo ha sido completamente diferente, has empatizado con los dos bandos en los temas que han sido un poco polémicos y demás y te lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos. Fue un placer poder estar en contacto y charlar y siempre abierta a tener estas conversaciones para conocernos y también para pensar que somos una red en el mundo, ¿no? Que no estamos solitos, que somos muchos Totalmente, a lo largo. Así que bueno, muchas gracias, totalmente. de verdad. Me encantó. Gracias a ti. Cuando vuelvas a España, avisa y hacemos algo presencial. Una cañita. Una cañita, una cañita. Así que, hombre, te has aprendido el argot español. Muy bien, muy bien, De muy a bien. poquito. Así que bueno, gracias, Expe, de verdad. Gracias a ti, Cami. Bueno, chicos, aquí lo dejamos. Te hace un nuevo episodio de Reverscast y nos vemos en el próximo. Chao.